¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video voy a estar resolviendo un problema de modelado de funciones. Que dice así. Una persona trabaja en el departamento de ventas de una compañía embotelladora de bebidas y está experimentando con una nueva lata para té helado, que es ligeramente más angosta y más alta que la lata estándar. Para la lata experimental, la razón entre la altura y el radio es 4. Como se ve en la figura. Aquí vemos la figura, miren. Nos piden A, escriba el volumen de la lata como función del radio. Y B, escriba el volumen de la lata como función de la altura h. Ok, problema de modelado clásico, vean. Este es un problema muy típico que es de diseño ingenieril, ¿no? Es un problema en donde nos toca diseñar un producto, diseñar un sistema. Y créanme, los más típicos son aquellos que aplican geometría. Yo les recomiendo mucho que tengan presentes fórmulas de volumen y área de cilindros, esferas, conos truncados, triángulos, por ejemplo. Ese tipo de cosas tenganlas muy presentes para poder trabajar ese tipo de problemas porque nos van a ser útiles. Entonces, vamos a hacer una relectura porque miren este problema, a mí lo que se me quedó es que había una lata y viendo la figurita puedo ver que la lata tiene una altura de h, tiene un radio r y que la relación entre h y r es 4. En otras palabras, que la altura es 4 veces el radio o que el radio es la cuarta parte de la altura. Y ahorita se los explico de otra manera, pero bueno. Volvamos a leerlo para tener un poco de contexto, dice. Una persona trabaja en el departamento de ventas de una compañía embotelladora de bebidas y está experimentando con una nueva lata de té helado, que es ligeramente más angosta y más alta que la lata estándar. Para la lata experimental, la razón entre la altura y el radio es de 4 como se ve en la figura. Escriba el volumen de la lata como función de R y escriba el volumen de la lata como función de la altura. Ok, fíjense. Va a comenzar todo esto con entender que la lata es un cilindro. ¿Sí? La lata es un cilindro. Y los cilindros tienen como variable a su altura y a su radio, ¿no? Que son justamente R y H. Pongamos aquí altura de la lata. Que ojo, esto estaría en unidades porque no me dice si está en centímetros, en pulgadas, en lo que sea, ¿no? Entonces, unidades de longitud, ¿no? Y R es el radio de la lata. También en unidades de longitud. Entonces, me están diciendo a mí que la relación entre R y H es que al agarrar H y dividirla entre de R me da 4. Despejando la variable H, podemos darnos cuenta de que H es igual a 4 veces R, que es lo que les decía hace un ratito, ¿no? Entonces, teniendo esta información, fíjense, nos piden que escribamos el volumen, que esa va a ser otra variable, ¿no? V, volumen de la lata en unidades cúbicas, ¿no? Y primero nos lo piden en función del radio y en función de la altura. ¿Qué significa en función? O en términos de, que puede ser un sinónimo, ¿sí? En función o en términos de, significa que la única letra que tiene que haber ahí, además obviamente del volumen, es R o H. En otras palabras, en el inciso A me están pidiendo que yo determine V de R. V en función de R. La variable dependiente es la V, la variable independiente es la R, porque es en función de ella. Y en el inciso B me piden que yo determine V de H. V como una función de la altura. ¿Ven? Realmente es algo muy sencillo. Ya es como más digeridito, ¿no? Y es evidente que nos va a servir aquí tener el volumen de la lata. Y como la lata es un cilindro circular recto, que por si a alguien le quedaba la duda, ¿no? Aquí es donde está la parte, miren, del círculo. Y aquí es donde está la parte, pues, de la prolongación de ese círculo, ¿no? De la longitud. Me va a servir, obviamente, entonces tener a la mano el volumen de un cilindro circular recto, que es el área de su base, pi r cuadrado, por su longitud, que es h. Entonces, de aquí fíjense, creo que ya es bastante evidente lo que está pasando, ¿no? Si yo planteo el volumen, V es igual a pi r cuadrado por h, el problema aquí es de que en el primer inciso solo me piden a mí que la letra que aparezca sea la R. Y aquí aparece una H.
Entonces tengo que quitar esa h poniéndola en términos de r. Para ello, fíjense, se utiliza un concepto que me parece fundamental que ustedes vayan conociendo desde ahorita, que se conoce como restricción. Fíjense, nosotros en cálculo, en precálculo, solo trabajamos con funciones de una variable, es decir, una variable que depende de otra. Ustedes van a ir descubriendo cuando ya avancen a otros cursos de matemática y en sus carreras que las funciones pueden ser de múltiples variables. O sea, yo puedo tener una función que dependa de 3 variables, de 5 variables. Y en la vida real hay muchas variables que dependen de muchas otras. Es como que les diga, sacar una buena nota en el examen depende de dormir bien, depende de haber repasado activamente, depende de haber prestado atención a las experiencias de aprendizaje, depende de mi actitud frente a la situación problema, depende de mi comprensión lectora, depende de muchas variables, ¿ven? No es nada más, si yo hice todas las guías, entonces voy a sacar 100. No es así, ¿no? Sin embargo, hay otras funciones que yo puedo colocar solo en términos de una variable. Por ejemplo, que yo diga, yo qué sé, qué tan bonito va a quedar pintada la pared va a depender de la pintura que yo ponga, ¿no? Es por poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, para poder lograr a veces de que una función que tiene varias variables solo tenga una, se utilizan restricciones que liguen a esas variables. Y la restricción se utiliza para poder poner a una variable en términos de la otra. Justamente, la restricción, que también le pueden llamar condición, de este problema es que la altura es 4 veces el radio. Esa es la condición para este contexto del inciso A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, fíjense, yo puedo venir y meter esta expresión acá, quedándome entonces pi r cuadrado por 4 veces r, que eso equivale a h. Y entonces fíjense que ahora ya lo vuelvo función de r, porque la única letra que aparece es la r. Y entonces v de r operando sería 4pi r al cubo. Y ya lo resolví. Porque ya dejé la expresión en términos de r. Ya después me podrían preguntar, mire, y si el volumen vale 50, ¿cuánto vale la R? Entonces ya la despejo, ¿no? O me podrían decir, mire, si la R vale 3, ¿cuál sería el volumen? Entonces ya evalúo la función. ¿Bien? Como lo que les explicaba en el primer video. Una es evaluar, la otra es encontrar el valor de la variable independiente. ¿Mm? Pero noten cómo metí una expresión dentro de la otra. En el inciso B prácticamente es lo mismo. Solo que quiero que noten que ahora la variable que me están pidiendo es la h. O sea, la que tiene que estar aquí es esta. Ya no la tengo que quitar, porque ahora me lo piden en función de la h. Entonces la que tengo que quitar ahora es la r. Esa es la que está de polizón, le llamo yo, está como extra, ¿no? Está sobrando. Para ello me voy a remontar a la relación de estas dos variables, miren. Que me decía a mí de que h partido r era igual a 4. Lo que voy a hacer ahora es despejar esa r en términos de h. Para ello voy a pasar la r a multiplicarme, me va a quedar h es igual a 4r. Y luego voy a pasar el 4 a dividir, porque la variable que quiero dejar solita ahora es la r. Siendo r igual ahora a h dividido 4. Por si alguien se perdió en esa parte, que sé que esto los ha confundido en otras ocasiones, aquí puse h dividido 4 es igual a r y luego solo los intercambié de lado, pero sin cambiarle su signo ni nada, porque solo estoy reescribiendo para que la variable me quede del lado izquierdo, que es lo más típico, ¿no? Es más como costumbre. Esta expresión es mi condición, miren, que voy a venir a meter acá. Noten que aquí, esa r, que es h partido 4, está elevada al cuadrado. Distribuyo el cuadrado aquí aplicando las leyes de los exponentes. 4pi h partido 16, porque 4 al cuadrado es 6, por h. H cuadrado por h. Se copia la base, se suman los exponentes y me queda esta expresión. Por lo que v como función de h es igual a pi 16avos de h al cubo. Y aquí tengo la otra respuesta. Miren. Vean cómo jugué con que
En una lo puse en términos de R y en otra la puse en términos de H. Está divertido, ¿no? Son problemas bastante interesantes porque nos permiten entender el modelado de funciones en su esencia, ¿no? O sea, modelar funciones genera el modelo. Aquí no me están preguntando nada más. Ya las preguntas que vayan asociadas con modelado, pues ya son preguntas ligadas, no relacionadas para poder calcular cosas, como les decía. Por ejemplo, que yo tengo ya este modelo y me dicen, mire, si el volumen vale 300, ¿cuánto debería valer la H? Entonces yo ya digo, 300 es igual a pi partido de 6 por H al cubo y despejo la H. O que me dijeran, mire, si la H vale 7, ¿cuánto vale el volumen? Entonces vengo yo y donde está la H, sustituyo el valor de 7 y opero, ¿no? 16, pi partido de 6 por 7 al cubo. Y eso me daría el volumen. Ven, en una encontré el valor de la variable independiente y en la otra evalué la función para encontrar el valor de la variable dependiente. Ya son problemas ligados. Pero esto es modelar. Es agarrar un modelo, agarrar una ecuación, ponerlo en términos de una variable, utilizar restricciones o consideraciones específicas del problema para poder realizarlo, ¿sí? Por ejemplo, yo podría, digamos, ir a una empresa y que ahí me dijeran, mire, yo quiero diseñar, yo qué sé, cajas de cartón para poder meter tablets. Entonces yo quisiera que usted me dijera de qué grosor debe ser la caja de cartón para que le quepan todas las piezas y que además se utilice la menor cantidad de material por cuidado al medio ambiente, ¿no? Entonces yo diseño un modelo que justamente se adapte para todas las dimensiones, por ejemplo, de tablets que se manejan en la empresa, ¿no? Que la de 10 pulgadas, que la de 12 pulgadas, que la de 7 pulgadas, ¿no? Y entonces hago un modelado, hago una función que me permita a mí poder ver las diferentes variantes, que en este caso sería dependiendo del tamaño de la tablet, y poder diseñar mi cajita, usando la mínima cantidad de material, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? Espero les haya servido este problema para poder seguirlo visualizando y pues para mí un gusto servirles. Nos vemos.